Bueno, por eso decíamos lo que decíamos recién, porque el Espíritu Santo no duerme. En ese mismo siglo, XII, XIII, surgen movimientos contrarios a esa iglesia autorreferencial, esa iglesia centralizada. Movimientos más cercanos y más fieles al proyecto de Jesús. Siguió llamando a los hombres y mujeres para vivir el Evangelio en la pobreza, al lado de los pobres, tratando de ser realmente fieles a Cristo, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres santos que trabajaron y lucharon para que la iglesia volviera a la fidelidad del tiempo de los apóstoles. Un personaje de este tiempo es Santa Catalina de Siena, que reclamó al Papa su manera de vivir. San Antonio de Padua, que siguió los pasos de Francisco en la mayor pobreza, oración y penitencia. Santo Domingo de Guzmán, que deja su riqueza y se dedicó a la predicación itinerante, es decir, a la misión, ¿no? Todo esto dentro del otro marco, ¿no? Un movimiento histórico fuertísimo fue el franciscanismo. Los hermanos que acompañaban a Francisco se presentaban como auxiliares del clero. Si en un primer momento los franciscanos no tenían sacerdotes, no querían que los ordenaran sacerdotes. Eran hermanos menores, ¿no? El hermano menor en la sociedad de ese tiempo no valía nada, no tenía derecho en su opinión a nada. Por eso Francisco va a decir: soy un hermano menor, ¿no? Que estamos al servicio. El hermano menor era el que todos mandaban, el que hacía los mandados, el que siempre tenía culpa. Bueno, Francisco acepta esa forma de vida. Los hermanos que lo acompañaban como auxiliares del clero, y así con el tiempo consiguieron en esas, yo diría, cuestiones de la historia donde Dios mete la mano, que Inocencio consagrara esta forma de vida en la congregación de los franciscanos, ¿no? Otros movimientos se niegan a colaborar con el clero y quedan expuestos a la crueldad de la Inquisición, como los valdenses, que son excomulgados y declarados herejes. Muchos fueron quemados vivos. El franciscanismo permaneció como un buen ejemplo de un movimiento que reacciona sobre una iglesia ensimismada. Es decir, Francisco tiene el gran aporte de ponerse al servicio de la iglesia, con un estilo de vida diferente, pero sin ponerse en la vereda de enfrente. No es casual que el Papa nuestro, elija el nombre de Francisco, ¿no? Lo elige precisamente por identificarse con esa iglesia, ¿no? Esa iglesia que quiere ser cambiada, ya en tiempo, ¿no es cierto?, de la iglesia del medioevo. Nosotros ahora vamos a decir esto, ¿no? La iglesia siempre buscó reformas dentro de sí misma. Por eso esa iglesia llena de pecado, esa iglesia llena de equivocaciones, llena de errores, con alianzas con el poder, siempre tuvo gente, ¿no es cierto?, dentro que fue proponiendo otra forma de vida, una vuelta a los orígenes, ¿no? Como decíamos Francisco, como decíamos San Antonio de Padua, como decimos Santo Domingo de Guzmán, ¿no es cierto? Gente que estaba cerca de la gente, ¿no? La iglesia en América Latina, es nuestra visión ahora de cuál es
algo más cercano a nosotros. América Latina se llama así al subcontinente formado por América Central, América del Sur, cuyos habitantes hablan español o portugués, ¿no? La iglesia de América del Sur, América Central y el Caribe. La iglesia traía sus mensajes de amor y de esperanza, pero también una gran incomprensión de las nuevas culturas aborígenes. Los aborígenes fueron casi exterminados. Sin embargo, por un milagro del Evangelio, el alma de este nuevo pueblo que nacía de la mezcla de españoles o portugueses con aborígenes quedó bautizada con los valores del mensaje de Jesús. En 1492 los españoles llegan a estas tierras y junto a esta invasión de europeos llega también la iglesia. Es decir, que cuando se da la conquista del Nuevo Mundo, esa invasión del continente europeo sobre nuestras tierras americanas, entre los que van llegando aquellos que tienen una ambición grande de poder al servicio del rey de España, pero también dentro de la iglesia llegan aquellos, ¿no es cierto?, que se consustancian con el pueblo, ¿no?, que se acercan al pueblo. Hubo una evangelización que fue la evangelización de la espada, donde, digamos, se imponía la fe por la fuerza, y otra evangelización en la que trataban a los indios como hermanos, ¿no? Hubo grandes ejemplos en la historia de la iglesia latinoamericana, ¿no? Hubo muchísimos misioneros, obispos y sacerdotes laicos que evangelizaron en medio de incontables sufrimientos. Hombres y mujeres que defendieron la causa del pueblo aborigen que sufría la conquista, el exterminio, los abusos de la desmedida ambición de los conquistadores. La presencia de María en la primera evangelización de América Latina, aunque fue realizada por una iglesia unida a un proyecto de dominación de los europeos, dejó bautizada, sin embargo, la cultura latinoamericana. Los pueblos de América Latina tienen fe, una fe viva, una fe fuerte, llena de ansias de justicia y de liberación. Una fe que ha acompañado desde el comienzo, lo mismo que el nacimiento de la Iglesia, la figura maternal de María. En nuestro continente, la figura de María se hace señera con su corazón de mamá, acompañando a los más humildes, ¿no?, acompañando a los aborígenes. A pesar de los movimientos que mantienen viva la vida evangélica en la iglesia oficial, no se habla de pobreza evangélica. Es decir, la propuesta de Jesús: yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres, no se tiene en cuenta. No se habla, la pobreza no es un tema que trata la iglesia ni un tema evangélico. El Espíritu Santo, el mismo que realizó el milagro de la evangelización latinoamericana en medio de la dominación, sigue guiando a la iglesia. En 1962, antes de la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII afirma: la iglesia es de todos, pero es ante todo la iglesia de los pobres. Se rompe un silencio de siglos en esta frase del Papa Bueno, como le decíamos, ¿no? Juan XXIII. Por primera vez, la pobreza evangélica se plantea como un desafío de la iglesia.
Jesús de Nazaret habla en el Vaticano. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha consagrado y me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Por eso decimos, Jesús de Nazaret habla en el Vaticano en la voz del Papa Juan XXIII, que hace presente este tema, ¿no es cierto? Entre el año 63 y 65, ya más cerca nuestro, en Roma se da lugar o tiene lugar el Concilio Vaticano II. El tema de la pobreza pasa sin pena ni gloria. Las palabras de Juan XXIII fueron aplaudidas, pero no tuvieron eco. Si bien el cardenal Lecaro, un santo varón, declara que el tema de la pobreza debería ser el único tema del concilio, es muy aplaudido, pero pasa desapercibido. Los temas centrales son la reforma litúrgica, el ecumenismo, modelo de iglesia, dogma, lucha contra el comunismo, seminarios, moral, peligro de secularismo, protestantismo y espiritismo. Una iglesia, la discusión es una iglesia que, va a tener una palabra, pero dicho de otra manera, una iglesia se defiende de los problemas que la rodeaban. Hay que abrir las puertas y las ventanas de la iglesia a los aires que nos trae el concilio, que nos trae el mundo actual, dijo Juan XXIII. Este tema sí estaba en el espíritu del Papa. Si bien estaba en el espíritu del Papa, fue apenas una corriente subterránea y muy combatida dentro del concilio, ¿no? Porque incluso acá, en estas propuestas hubo muchas reformas de la iglesia, muchos pasos, ¿no es cierto?, de cercanía al mundo. Muchos obispos conciliares no compartían esa visión y combatían, ¿no es cierto?, todas las nuevas propuestas. Por eso Juan XXIII, ya en la segunda sección del concilio, ya en su lecho de muerte, van a prorrogar que la pare la segunda sección del concilio, que se termine, ¿viste? Juan XXIII dice: yo sé en quién he puesto mi confianza, ¿no? Fue un hombre del Espíritu, indudablemente, que abrió las puertas de la iglesia al mundo, ¿no? Pero decíamos, este tema de la pobreza quedó como algo subterráneo que no se dejó emerger. El tema de la opción por los pobres, esta corriente subterránea, aflora a la superficie en América Latina, en la Conferencia General de los Obispos de América Latina en Medellín, en Colombia, en el año 68. Digamos que, aunque no fue un tema central el tema de la pobreza en el Concilio Vaticano II, donde hubo otras cosas que preocupaban, sin embargo, en el espíritu de los obispos del tercer mundo, ¿no?, estaba presente esta idea. Aquellos obispos más jóvenes, aquellos obispos de lugares más sufridos, que tuvieron un cónclave con el Papa, tuvieron el famoso juramento de las catacumbas, donde le dicen al Papa que van a luchar por una iglesia pobre. Hay un compromiso, ¿no?, de dar la vida por esa manera de ser la iglesia. Que son esas personas que fueron el fermento de esta iglesia en Latinoamérica, ¿no?
toda esta línea va a buscar un compromiso con la América en la nueva evangelización. Los obispos latinoamericanos, saliéndose de la visión del primer mundo, Europa, Estados Unidos, asumen una postura del tercer mundo. Y tocan la realidad social, económica y política del continente latinoamericano. Hacen opción por el pobre. Esto se desata a partir de muchos testimonios y de la cercanía de la iglesia con el pobre, inclusive con la jerarquía, ¿no? El famoso documento, ¿no es cierto?, de Medellín. Entonces podemos decir que este tema de la opción por los pobres es un tema de la iglesia latinoamericana, de América Central y el Caribe, donde comienza a fermentar esta idea de una iglesia que se hace cargo de la reflexión sobre los problemas de la gente. Es una iglesia que comienza a tomar distancia de los problemas de Europa. Antes pensábamos lo que nos decían en Europa. Ahora queremos pensar en este tiempo a partir de lo que sufrimos, de lo que vivimos, de lo que soñamos, a partir de nuestras realidades y de nuestra cultura. Entonces Medellín fue la gran columna del cambio dentro de la iglesia, que trajo aparejado un montón de movimientos.